Antes que nada, me gustaría que ustedes piensen lo siguiente. No es necesario que nadie lo responda, sino que ustedes hagan una introspección, se analicen y piensen lo siguiente. ¿Cuánto aman a Jesús? No me refiero a si aman o no, porque creo que estamos en una iglesia cristiana y si yo digo ¿quién ama al Señor Jesús? Todos van a levantar la mano. Pero ¿cuánto amamos a Jesús? La idea es que al finalizar este breve mensaje, esa medida de nuestro amor a Cristo sea un reflejo más fiel de la realidad, de cómo lo amamos al Señor. Porque quizás nosotros pensamos que lo amamos un montón y después de escuchar su palabra nos damos cuenta que no, o quizás sí. Así que la idea del mensaje es ese. Antes de empezar con un pasaje, hoy vamos a ver un pasaje que es un diálogo que tiene el Señor Jesús con Pedro. Pero antes vamos a ver algo como para contextualizar y entrar en el diálogo, qué es lo que pasaba antes, y también vamos a tener que analizar el texto de una forma profunda. Así que para eso es importante que ustedes sepan que cuando ustedes leen la palabra amor en la Biblia, en la versión que tenga, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, leen la palabra amor, en griego se puede escribir de 4 formas distintas. Nosotros la traducimos como amor, pero en griego se pueden escribir de 4 formas distintas que no significan exactamente lo mismo. La primera es el amor estorge. Ustedes leen amor, puede ser que en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, o sea, el original está en griego, esto es una traducción. El amor estorge es un amor fraternal que se da entre familiares. Ese es el amor estorge. Después tenemos el amor eros. Voy a sacar esto para poder... Ahí está. El amor eros, que es el amor carnal, el amor a primera vista, cuando veo a alguien y me atrae físicamente, es el amor eros. Y yo quiero que ustedes presten atención particularmente en los 2 últimos. ¿Qué dice ahí? ¿Amor qué? Fileo. Y amor ágape. Esos 2. Los otros después lo vemos, pero esos 2 quiero que se acuerden bien. El amor fileo es aquel que se forma de un vínculo emocional entre 2 personas, entre amigos. El amor que yo puedo tener con un amigo es el amor fileo. Muchas veces en la Biblia el amor fileo aparece con una connotación negativa. Por ejemplo, cuando en Mateos 6:5 dice, ¿se acuerdan del pasaje que dice no sean como los hipócritas que oran para que todos los vean? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ese pasaje dice, no sean como los hipócritas que aman orar de pie para que todos los vean. Ese aman es fileo en griego y nosotros lo leemos como amor. Por eso le digo, fileo a veces tiene una connotación negativa, pero el amor ágape es el amor perfecto, el amor de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros. Es el amor más puro que puede existir, un amor incondicional que acepta al otro como es y que no espera nada a cambio. Se entrega por completo, pone sus intereses personales por debajo de los de uno mismo. Ese es el amor ágape. Entonces recuerden, fileo es un amor fraternal, el amor que yo puedo tener por Richard, que es mi amigo, pero el amor ágape es un amor más puro, más profundo, que la expresión perfecta de ese amor es el amor de Dios hacia nosotros. Dicho esto, yo les pido que por amor a las personas que no saben, vamos a leer un pasaje. Bien, vamos a leer un pasaje. Todavía no vamos a entrar en el texto. Bien, vamos a ver qué es lo que pasaba antes del diálogo que tenía Jesús con Pedro, qué es lo que pasaba antes. Y para eso vamos a ver Mateo 26:31. Esto habla de la negación cuando Pedro lo niega al Señor Jesús. Cuando llegaron al monte de los Olivos, Jesús le dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice,
mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. El 33 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le decía, hoy ustedes van a perder su confianza en mí. Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, me dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Aunque tenga que morir, yo nunca diré que no te conozco. Vamos a ver qué pasaba después. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿estamos seguros? Ya lo iba negando 2 veces Pedro. 2 veces iba negándolo. Esta es la tercera. Estamos seguros que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro le contestó con más fuerza, ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. ¿Qué había pasado acá? Pedro pensaba que lo amaba a Jesús con ese amor incondicional, que era capaz de dar la vida por él, pero en realidad no lo amaba. Llegó un momento cuando, como dicen, las papas quemaban y Pedro se echó para atrás, lo negó a Cristo, dijo, no lo conozco a ese hombre, y después se largó a llorar porque se arrepintió. Perfecto, hasta ahí estamos, ¿verdad? Esto pasaba antes del diálogo que vamos a ver hoy. Ahora yo quiero que lean lo que pasaba después. Pedro ya lo había negado a Jesús. Jesús había muerto en la cruz y había resucitado. Había muerto y había resucitado. Pedro había vuelto a pescar, porque Pedro era pescador. Cuando murió Jesús, Pedro volvió a hacer su vida normal, estaba pescando y se le aparece Jesús. Se le aparece Jesús resucitado a Pedro. Y tienen esta charla después de que comen, que dice lo siguiente. Juan 21, lo leamos de acá. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que pasa acá? La primera enseñanza que vamos a ver hoy es que Pedro no lo amaba a Jesús como Jesús quería o Jesús le preguntaba si él lo amaba. Me gustaría que mi mamá, ¿lo tenés vos el pasaje ahí? Lo leas en esa versión, porque acá en la Reina Valera dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, te amo. Vamos a ver qué dice en la otra versión. 15:17. Después del desayuno, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás? Sí, respondió Pedro. Tú sabes que te aprecio mucho. Ahí nomás, ¿anotado la diferencia? Puedes tomar asiento. Ahí está traducido, sabes que te aprecio mucho. Y esto me hizo ruido, entonces yo fui al griego. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué dice te aprecio mucho? Jesús le pregunta, ¿me amas? También en la nueva versión internacional dice, sabes que te quiero. Te aprecio mucho, es como que no es lo mismo.
Imagínense que venga la Ale y me diga, ¿me amas? Y yo le diga, sí, te aprecio mucho. Está complicado. Entonces no es lo mismo. ¿Qué pasa? Si voy al griego, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y esa palabra, amas, está escrita en griego agapao. Me amas con amor ágape, me amas con un amor incondicional, con un amor que soy capaz de dejar todo por mí. ¿Me amas así? Y Pedro le responde te amo con un amor fileo. O sea, un amor menor al que me estás preguntando. Entonces, lo primero que vemos es que Pedro no amaba a Jesús como Jesús pretendía o le preguntaba si lo amaba. Y hay una diferencia con la primera vez que Jesús le dice a Pedro, me van a negar, van a decir que no me conocen. Pedro le dice, aunque todos te nieguen, yo voy a permanecer firme hasta la muerte. Eso ya había pasado. Y Pedro sabía que Jesús lo conocía. Pedro sabía que Jesús conocía lo más profundo de su corazón, que no le podía mentir. Jesús nos conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, nuestros pecados más ocultos. El Señor lo conoce. Y el Señor sabía lo que Pedro sentía, y Pedro sabía que Jesús sabía lo que él pensaba y no le podía mentir. No podía decirle, sí, te amo con un amor ágape, porque ya sabía Pedro que lo habían descubierto anteriormente y él lo había negado. Entonces, lo primero que vemos es que Pedro no lo amaba en ese momento a Jesús como Jesús le preguntó. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿cómo amamos a Cristo? ¿Cómo aman ustedes a Cristo? ¿Cómo es esa medida de amor? ¿Es un amor ágape o un amor fileo, un amor de aprecio, un amor que vengo a la iglesia, pero hasta ahí no más? Y yo creo que una buena forma de poder saber eso, lo pongamos a Jesús. Que venga Jesús y te diga, ¿me amas más que tu hijo? ¿Me amas más que tu padre? ¿Más que a quién lo amamos a Jesús? ¿Más que a quién? Piensen en la persona que más aman ustedes en la tierra. Piensen en la persona que más quieren, que más aman. ¿Lo aman a Jesús más que esa persona? Y creo que una buena forma de saber o de poder medir ese amor, levanten la mano, ¿quién de acá han perdido un ser querido que aman con todo su corazón? ¿Quién? Muchos. Cuando ustedes piensan en partir de este mundo, ¿piensan en qué? ¿En encontrarse con quién? ¿Con ese ser querido? ¿Cuál es su mayor motivación cuando ustedes piensan que van a partir de acá? Encontrarse con ese ser querido, con Jesús. ¿De verdad es Jesús? Porque uno por ahí piensa, cuando parte de acá y piensa que yo me voy a encontrar con mi hermana, me voy a encontrar con mi papá, o con Jesús, o caer rendido a los pies de Jesús. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Es Jesús o es otra persona? Entonces ahí podemos ver o medir un poquito el amor nuestro, más que a qué lo amamos a Jesús. La segunda enseñanza, y ya terminamos porque lo vamos a hacer corto para que ustedes se queden con las enseñanzas y no se cansen, es que como cristianos nosotros debemos trabajar en la obra del Señor. La palabra dice hay mucho que hacer, los obreros son pocos, hay muchas personas que tienen que escuchar el Evangelio y somos poquitos los que predicamos, los que estamos somos pocos. En la iglesia también hace falta gente, no solo acá sino afuera, hacen falta personas. Y muchas veces nosotros pensamos que no somos dignos de servirle al Señor, que no lo amo como el Señor quiere, entonces no puedo. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que le dice el Señor a Pedro. Le dice, ¿me amas, Pedro? Pedro le dice, te aprecio. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Le está diciendo, hacete cargo de mi rebaño, hacete cargo de mis seguidores. Le está encomendando lo más profundo que puede existir. Jesús le encomienda a una persona que no era capaz de decirle te amo. Pedro no era capaz de decirle sí, Señor, te amo. Venía de haberlo negado, dice la Biblia que no solo lo negó, sino que insultó. Y después de eso no era capaz de decirle te amo como me estás pidiendo. Y sin embargo Jesús le encomienda que se encargue de sus ovejas, que se encargue de su rebaño.
le está dando la misión más importante que podía tener una persona a alguien que no lo amaba como pedía. Entonces nunca nosotros pensemos que no podemos servirle al Señor, que no podemos predicar, que no podemos hablarle a alguien de Dios, que no podemos ser contención para esa persona, porque es nuestra misión y nuestro deber. No esperemos ser mejores, eso es un proceso. Bien. Lucas 10:2 dice: son muchos los que necesitan entrar en el reino, pero son pocos, muy pocos, los que están para anunciar el evangelio del Señor. Así que, hermanos, no hay excusa. Pedro, a pesar de todos sus defectos, de todo lo que había hecho mal, el Señor Jesús lo llama a servir y le da la misión más importante que podía existir. Y por último, el 3 dice: si caemos, Jesús te extiende la mano, debemos arrepentirnos y seguir junto a Cristo. Otra cosa que me llamó la atención es que Jesús, cuando lo llama Pedro, no le dice Pedro, ¿cómo le dice? Simón. ¿Qué era Simón? Era el nombre que Pedro tenía antes de conocer a Cristo. Cuando Cristo lo llama a Pedro, Pedro estaba pescando, Cristo lo llama para que lo venga y lo siga y sea su discípulo. Le dice: eras Simón, pero ahora te llamarás Pedro. Era Simón. Ese Simón era el viejo hombre, era el hombre que quedaba atrás y ahora se llamaba Pedro. Y ahora Jesús lo vuelve a llamar Simón, como si fuera que cuando Pedro lo negó, volvió a ser ese viejo hombre, volvió a ser esa vieja persona. Cuando Pedro no era capaz de decirle te amo con el amor ágape, volvió a ser ese Pedro de antes, ese Simón. Y muchas veces puede ser que nosotros con algunas actitudes volvamos a ser el viejo Benjamín, la vieja Adriana, pero el Señor siempre nos da la mano y nos da una misión y nos ayuda en ese proceso a seguir con ese amor que Él nos pide. Él nos extiende la mano siempre, nos hace reflexionar, nos hace que examinemos nuestro corazón. Lo importante es levantarnos y seguir y procurar que nuestro amor por Cristo crezca como Él quiere que lo amemos. ¿Saben lo que pasó después? La primera vez que Pedro le dijo: yo voy a dar la vida por vos, voy a dar la vida, no me importa nada. ¿Qué pasó? Jesús le dijo: me vas a negar antes que cante el gallo. Y ahora Pedro estaba siendo sincero, no le dijo: voy a dar la vida, te aprecio mucho. Le estaba siendo sincero y Jesús sabía que Pedro sentía dolor por decirle eso. Por eso dice al final que Pedro se puso triste. Pero Pedro tuvo un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que le dijo: Señor, soy esto, no tengo nada que ocultar porque tú conoces todo. Y después de eso, Jesús no le dijo: me vas a negar, no sos capaz de decirme te amo. El versículo 18 le dice, ya le voy a explicar un poco a lo que se refiere. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender Jesús que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Lo que le está diciendo: no sos capaz de decirme te amo, pero tu amor va a ir creciendo y vas a dar la vida por mí, vas a morir por mí. ¿Y saben qué dice la historia? No lo dice la Biblia, pero hay documentos históricos que lo dicen. ¿Cómo murió Pedro? ¿Alguien sabe cómo murió Pedro? Murió crucificado, dado vuelta, porque Pedro sentía
que no era digno de morir como Jesús. Entonces pidió morir crucificado de una manera distinta. Y era lo que Jesús profetizaba, porque le dice: cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos. Y en el último dice, dio a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. A pesar que Pedro no era capaz de decirle te amo, el Señor le dijo: vas a dar tu vida por mí. Ese amor va a ir creciendo. Sos sincero conmigo, no me mentís. Veo lo más profundo de tu corazón y sé que vas a llegar a amarme como yo quiero que me ames. Creo que muchas veces nosotros nos sentimos mal, tenemos pruebas, pasamos por cosas difíciles y el Señor Jesús siempre está ahí. A veces volvemos a ser el viejo Benjamín, la vieja persona que éramos antes, pero el Señor siempre está con nosotros y tenemos que ir en ese proceso de la santificación. Puede ser que en algún momento nosotros sentimos que no lo amamos al Señor, como Pedro le dijo: te amo con un amor fileo, te aprecio mucho. Pero Pedro terminó dando la vida por Jesús. Ojalá que nuestro amor crezca de esa forma, de esa manera, que en algún momento podamos amarlo tanto al Señor que no nos importe nada. Que nuestro mayor sueño sea partir de este mundo y no encontrarme con un familiar, sino encontrarme con el Señor Jesús. Caer rendido a sus pies, decirle: gracias, Señor, por haber muerto por mí. Gracias por tu sacrificio. Que ese sea nuestro único anhelo. Nadie más que Cristo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Oremos. Señor, te pido perdón, Señor, por no haberte amado como tú me amas a mí, Señor. Perdóname por haberte negado muchas veces, Señor, y con mis pecados a veces vuelvo a ser la antigua persona que era antes, Padre. Ayúdame a dar testimonio de ti, a no callar nunca, Señor. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti, Señor. Ayúdame a hablar cuando tenga que hablar, no callar. Nunca sentir vergüenza, Señor. Quiero sentir orgullo de decir que soy cristiano, que te amo, que creo en tu sacrificio, que creo que moriste en la cruz por mí, que pueda dar ese mensaje a la gente, Señor. Te quiero pedir que me ayudes a jamás negarte, Señor. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, Padre. Conoces todas mis debilidades, mis pecados. Te pido que tengas compasión, Señor, de mí. Quiero cambiar y cada día ser una versión más parecida a lo que pretendes de mí, Señor. Gracias por todo, gracias por la muerte de Jesús en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, amén.